El problema de muchos escritores es que no leen como escritores, sino como lectores. Uno puede pasar 1, 2, 10 años leyendo todos los días sin aprender nada. Según Samantha Schweblin, existen dos formas para aprender a escribir. La primera, asistiendo a talleres de escritura. La segunda, leyendo con mucha atención. ¿Pero qué significa leer con atención? Pues en esencia, releer. Uno no puede terminar un texto y darlo por sentado. El objetivo es conquistarlo. Y solo aquí entra la labor del escritor, que no es otra cosa que descifrar lo que se esconde más allá de las palabras. Un arquitecto no puede ver una casa con los mismos ojos que un transeúnte. Y ese es el problema de los aficionados. Y digo aficionados porque nunca se toman en serio su profesión, pues habitan un lugar idílico, construido a base de pura inocencia, y creen que solo con pasar los ojos por una lectura y luego garabatear cualquier barbaridad en la página en blanco basta. Nada más lejos de la verdad. La escritura, como el gran arte que es, ha establecido unos modos y unas reglas, sí, unas reglas desde hace milenios, y si quieres ser experimental, si quieres romper la tradición, debes conocerla mejor que nadie. Si escribes ejercicios mediocres como hobby, pues no digas que es literatura, y no digas que eres escritor, porque no solo es una ofensa a los grandes maestros, sino a todas las personas que en realidad aprenden todos los días para realizar su arte de la mejor manera. Es simple, la escritura es una profesión que, como cualquiera, requiere adiestramiento en varias dimensiones. Partiendo desde lo más sencillo, como que la prosa suene bien, que no contenga cacofonías, rimas involuntarias, que suene con cierta transparencia, que maneje un ritmo. Esta tarea, al parecer muy elemental, requiere de años de afinación, de despertar ese instinto en la escucha. Para mí es lo equivalente a cantar afinado, y uno puede notar fácilmente si un escrito carece de esa cualidad musical. Entonces, pues, lo que yo estaba pensando cuando inicié a escribir ese artículo, que todavía no termina, es hablar de todas las facetas y de todas las dimensiones de la escritura que debe conocer un escritor para en realidad producir una obra. Entonces comencé desde lo más simple, que es esto del sonido, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a leer y cuando empecé a escribir, me impresionaba lo bien que sonaban los textos, y yo ya me preguntaba por qué lo mío no sonaba así. Y yo creo que lo más común al inicio es escribir con rimas involuntarias, ¿no? Sí, sobre eso pues también es normal, porque nuestro lenguaje, que eso es interesante, el español tiene una tendencia por rimar, que es algo bonito en el sentido de la poesía, ¿no? O sea, tiene una facilidad para esa musicalidad, o sea, uno está escribiendo y generalmente está nervioso, pero se empieza a apoyar de las rimas, que es lo divertido. Entonces empieza a salir el ciertamente, realmente, y sigue, ¿no? Continúa por ese lado dándole al mente, porque es una forma de sentirse seguro cuando uno está comenzando a escribir. Y el problema no es tampoco que no se pueda repetir en la literatura, porque generalmente casi siempre se repite en un cuento las palabras, y lo importante es saber que esa repetición tiene una importancia, o sea, que juega con una resonancia a lo largo de todo el texto, y que generalmente suele ser un simbolismo. Entonces cuando uno está comenzando a escribir, ese tipo de rimas responde más como a un nerviosismo que a una estrategia narrativa. Sí, a un nerviosismo, pero yo también lo veo como una carencia. Es decir, cuando uno empieza a escribir no tiene la forma de formular las frases de una forma concisa. Sí. Entonces, como vos bien decías, hay una facilidad en el español para repetir estos sonidos, y yo creo que al principio el escritor no los identifica, ¿no? Yo creo que hay un paso muy grande en el momento en el que el escritor dice por primera vez: ah, pero no quiero que rime, ¿sí? ¿Por qué está rimando? Porque yo creo que es algo que pasa más bien porque el español tiene esa facilidad. Entonces simplemente sucede, cuando uno empieza a escribir, las rimas están ahí. Entonces el verdadero mérito está en alguien que tenga el instinto y que también lea, porque es lo que habla ese artículo, que para uno escribir, uno lo que en realidad tiene que hacer es leer, como decía Adolfo Bioy Casares. Entonces, cuando uno lee un texto, uno se da cuenta que ese texto tiene un sonido especial, que en la literatura el sonido para mí es esencial, y ya la configuración de ese sonido nos habla de una literatura. Sí. El sonido está compuesto por el autor, no es algo que viene, sino algo que el autor con mucho cuidado va tejiendo, y generalmente en la prosa pues lo que se busca es que se eliminen las rimas, casi que el 90%. Que es muy difícil también,
porque invariablemente, como lo hemos notado, pensábamos que era una cosa de las traducciones, pero también los escritores nativos del español tienden, a veces hay, o sea, es que a veces es imposible evitar una rima en el español, porque se necesita decir algo que que otra palabra no da la misma connotación, no funciona igual. Entonces es necesario a veces que esa rima se mantenga, ¿no? O sea, hay un nivel de ser quisquilloso, y es que no pierda, a pesar de que uno tenga control sobre la musicalidad del texto, no se pierda la idea, es decir, no pierda lo orgánico que tiene esa idea. Entonces en ese punto yo creo que es muy relativo también lo de la música, porque hay muchas cosas que suenan, o sea, uno identifica cuando un texto suena bien y cuando suena mal, pero yo creo que va más relacionado cuando uno entiende si le están mintiendo o no a la hora de escribir. Porque hay que también pensar en eso, ¿no? Cuando una persona está improvisando con respecto a un arte, tambalea mucho y uno lo puede notar. Un músico, que hace poco me pasó que estuve escuchando a unos chicos que están haciendo una banda, el contexto no lo voy a explicar ahorita, pero entonces estaban tocando y tocaban una especie de punk muy bacano, pero la guitarra hacía lo mismo y uno lo notaba, era tan, 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 Sí. y no se movía de ahí. Y era una composición propia de ellos, que era lo valioso, pero lo chistoso era que no había, o sea, no se movía a otro lado la composición, o sea, la guitarra Sí. era lo mismo de inicio a fin, y era precisamente porque habían encontrado un tonito que sonaba muy bien y ya no lo querían dejar, les daba miedo soltarlo. Eso está muy interesante y yo creo que también se lo puede comparar con la prosa, que como yo dije en este artículo, este es uno de las cosas más mínimas, o sea, de lo primero que uno debe tener es como esa intuición de cómo hacer que las cosas suenen bien. Sí. Ahora, el otro extremo al que también se suele llegar cuando uno es primerizo es al sonajero. Entonces un texto es bueno porque suena muy bien, entonces todo suena muy bonito, Sí. pero sacrifica el Sí. sentido, que es lo principal que debe haber Sí. en un texto. Entonces, como decía, estos son un montón de dimensiones que tienen que irse articulando. Es decir, el texto no debe sonar como una mierda, no debe sonar con rimas Sí, por sí, todo sí. lado, porque no hay un trabajo ahí. Claro. Pero entonces de nada nos sirve también que sea pulcro, que sea impoluto, Claro. pero que no tenga un sentido, que no haya una claridad en la transmisión de las ideas. Porque si hay un exceso de música se pierde también el sentido del relato, es decir, porque uno con las palabras hace música también, y ahora si empieza a hacerlo demasiado musical ya el texto no dice nada, porque el lector precisamente, claro, salvo que sea también esa la idea del escritor, ¿no? Porque Cortázar tiene cuentos que son así, que se lo devoran así, pero están intencionalmente planeados de esa Es el forma. estilo. Claro, de entonces esa si música. tenemos toda esa música ahí metida, eso se nos carga y terminamos oyendo puras palabras, pero no, la historia no, o sea, deja de existir también. Claro, y entonces ahí ya vienen las otras dimensiones, las innumerables dimensiones que uno tiene que tener en cuenta cuando construye un texto, y está ya lo del sentido. Y más cuando eso se traslada a un formato en particular, porque también es eso, Sí. ¿no? El escritor comienza, entonces hace unos experimentos por ahí y a veces le puede llamar poemas o prosa o hiperpoesía o incluso novela, sí, cuando son más osados, ¿no? Pero entonces eso es algo que uno ve mucho en los autores nuevos, es una especie de prosa poética también, ¿no? Algo que se confunde entre lo retórico y lo prosaico. Y lo retórico porque, como decíamos, en el español hay mucha facilidad hacia las grandes palabras, ¿no? Hacia las palabras, digamos, que suenan legendarias o que tienen un sonido muy impresionante, ¿no? Sí, entonces, esa es otra de las salidas fáciles a las que tiende el escritor, de volverse entonces muy retórico y de utilizar muchas metáforas y muchas palabras bonitas, y eso es algo que, si bien depende de cada escritor el estilo que quiera utilizar, yo creo que por lo menos en el formato del cuento, ¿no? Que ya pasar de esa prosa poética apátrida, que no se sabe organizar en ninguna categoría, al cuento ya es un paso gigantesco. Sí, empezamos hablando de lo más superficial, digamos, lo que uno más rápido descubre en la literatura, que es la musicalidad, ¿no? Que es como lo que está encima. Entonces, esas grandes obras que se lo comen a uno con el lenguaje. Entonces, ahí también hay una tendencia por usar palabras muy rebuscadas, ¿no? No usamos palabras que sean muy comunes para nosotros, de hecho que ni conocemos, sino que queremos irnos a las evocaciones gigantescas, porque
eso parece que da como la idea de que tiene una importancia. Porque yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo al inicio me gustaba cambiar las palabras también porque sentía que le daba fuerza, o sea que el relato ahí sí era importante. Y lo correcto es descubrir que es importante porque tiene una visión única. O sea, y cuando digo única me remito otra vez a que no es lo original que sea, sino que la forma en la que lo digo solo lo puedo decir yo. O sea, así como lo pienso y como lo miro yo. Y creo que ese es el valor que tiene la literatura también. Cuando uno lee un libro, lee una forma que mucha gente ya ha pensado hace muchísimo tiempo, pero que está dada solo como la miró este autor, como la miró Sí. Kafka, como la miró Borges, solo de esa forma. Sí, eso ya sería la estilística y Sí, como el tema que utilizan los escritores. Esta, eso que vos dices sí es muy común, lo de utilizar palabras rebuscadas. Y Borges lo explicaba bien y decía que los jóvenes todos son barrocos sí, porque creen que lo que tienen para decir no es muy importante, entonces sí, tienen que disfrazarlo. Y recuerdo un libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, en el que él habla de por qué no se deberían usar los sinónimos, ¿no? No se deberían usar muchos sinónimos, porque él decía, y en referencia como a lo que vos estás planteando respecto a la idea. O sí, sea, una idea es un impulso eléctrico en el cerebro que se traduce después quizás en una cierta imagen, luego se traduce en sonido, luego ese sonido se lo escribe, sí, entonces tiene que hacer muchos intercambios, muchas traducciones, una sola claro, idea para llegar a la escritura que de por sí ya es un fraude, ¿no? sí, Que no es lo que tenemos en mente, pero es una manera de traducir esa idea. Entonces, si vos traduces esa idea y encima a esa misma traducción ya le cambias las palabras por otras que uno a veces piensa que los sinónimos son equivalentes, pero no, o sí, sea, sí, hay leves cambios en la significación, pueden sonar mejor o lo que sea, pero ya trastocan la idea original, la trasladan de su sitio, entonces eso lo único que genera es barreras entre lo que sí, quiere sí. decir el escritor y lo que va a leer el lector después. Sí, sí. Y luego está también, digamos, en otro aspecto, lo de las ideas, ya que estamos hablando de las ideas, que es muy común al inicio tener ideas fáciles. O sea, cuando uno dice también que las estás copiando directamente, me refiero a hacer otra vez El Señor de los Anillos, Sí. a hacer otra vez It, como fue mi caso, ¿no? Entonces, es otra vez, yo creo que es porque uno está muy enamorado de lo que está leyendo. Uno lee algo y le parece tan increíble, o ve una película y le parece tan increíble que quiere rehacerlo otra vez bajo sus parámetros. ¿Cómo se llama el cuento de Borges? Que vuelve a escribir el Quijote. Pierre Pierre Menard, Menard, a el lo autor del Pierre Menard. Quijote. Ajá. Sí, o sea, pero ahí yo vuelvo al punto principal que me Sí, parece esencial de si, para considerar si un escritor tiene un instinto, tiene un talento o en realidad es muy inocente, porque un escritor puede morir en esa sí, inocencia sí, de reescribir obras que ya se han escrito mil sí, veces y de utilizar fórmulas que ni siquiera entiende, sí, y es el tema de la conciencia, ¿sí? O sea, sí, de ser consciente de eso. Por ejemplo, en cuanto un escritor se da cuenta y dice, este relato está copiando a Borges, sí, ¿no? Está copiando las ruinas circulares. Cuando yo soy consciente de eso, doy un paso más allá, porque me empiezo a dar cuenta de cómo es que funciona la literatura, porque finalmente todo sale de los libros que leemos, ¿no? sí, sí, No sí. es como que uno se invente, yo digo absolutamente nada. Sí, yo O creo sea, que nada. absolutamente uno no se inventa nada, pero un escritor entonces tiene que tener ese talento y esa visión de comprender sus referencias. Por ejemplo, Claro. yo uno de los primeros cuentos que escribí, que me dejó levemente satisfecho, escribí uno primero que mezclaba un poco la temática de Borges Sí, y la forma en la que escribía Borges los sí, cuentos y un poco todo este imaginario de Quentin Tarantino. sí, sí, Entonces, yo recuerdo que remotamente yo llegué a la conclusión de que eran esas dos cosas las que estaba funcionando sí, sí, y en esa medida tiene algún valor. El segundo cuento que escribí también era una mezcla entre Las ruinas circulares, que es uno de mis cuentos favoritos de toda la vida, sí, con una escritura que estaba descubriendo, que era precisamente esa escritura sobria, sí, minimalista de Raymond Carver sí, sí, o de Samantha Schweblin que leía en ese momento. Entonces yo empecé a juntar esas cosas.
Y yo creo que aunque no tenía mucha conciencia en ese momento, ya había una semilla, un germen de esa conciencia. Entonces el hecho está entre un escritor inocente que escribe algo y cree que es nuevísimo y original, pero en realidad es el Señor de los Anillos multiplicado por 10, o el autor que está escribiendo termina de leer y dice, es que copié el Señor de los Anillos. Es un puente para ir buscando más referencia y decir, es que quizás yo me puedo basar no en este solo autor, sino en otras cosas, en otros autores, y en esa medida ir construyendo algo que ya empiece a ser remotamente original, y ya yendo más al punto al que vos ibas, que hable de uno mismo, que es lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más fundamental. O sea, creo que el problema no es tanto que se escriba otra vez El Señor de los Anillos, o se escriba otra vez Cid, sino que bajo qué parámetros los escribo. O sea, los escribo copiando o siendo yo Tolkien, o los escribo tomando todas las referencias que tengo y buscando otra forma de encontrar esa historia en mí. O sea, porque al final uno siempre terminas hablando de uno, que eso es lo divertido de pues yo creo que el arte sí es muy egoísta en ese sentido. No creo que se pueda hablar de otra cosa. Y ahí nos podemos meter en un tema un poco puntiagudo acerca del arte en la categoría de lo político. Porque hay mucha gente que cree que el arte siempre debe tener una connotación política, o por lo menos que ya la tiene, ¿no? Entonces, si la historia no habla acerca de lo que está pasando ahora, del feminismo, por ejemplo, o del gobierno tirano de turno que está en tal parte, no sé qué, no tiene valor. Y ese es otro error, por lo menos en Latinoamérica, eso es muy frecuente. Vas a leer los poemarios y todos los poemarios, poesía, cosa que se hace relacionada, me refiero a la poesía porque suele ser lo que más da pie para eso. Está relacionada con la forma en la que el gobierno está llevando tal cosa en el país y esto y lo otro, pero es muy ausente el uno mismo, ¿no? Yo recuerdo que en un momento le pedí consejo a una persona que ya era escritor. Ajá. Y le pregunté que cómo se escribía poesía bien, y me dijo que lo más importante era evitar poner el yo en la poesía. O sea, que nunca se partiera ningún verso del yo esto, yo lo otro, sino siempre de temas generales. Y yo creo que eso es un error gravísimo. Yo creo que el arte siempre debe salir de uno mismo, de un tema propio, angustiante, y sobre todo que lo sobrecoja uno mismo. Sí, y que sea de uno. Y en ese punto, claro que puede ser una obra política, siempre y cuando pues, tenga una intención orgánica de responder algo dentro de uno mismo. Sí, era como decía Borges en una famosa entrevista con Octavio Paz y otro escritor, y que hablaban de que uno era muy comprometido y todo esto era la Revolución Cubana. Entonces hablaba de por qué la literatura debía hablar de los conflictos nacionales y todo eso, y Borges, que si no tenía mucho cuidado al hablar, le dijo, no, pues si yo voy a escribir un artículo político, mejor no escribo nada, decía, ¿no? Entonces, en esa medida de que incluso Borges decía que él no escribía para nadie, que él escribía para él, y eso como que les dolía mucho a las personas que estaban ahí alrededor, tener una idea contraria a la literatura, e incluso le decían a Borges que si se iba a una isla solitaria, pues él decía, no, pues yo sigo escribiendo para mí, y que soy el lector más importante de cualquier cosa que haga. Y volviendo a la idea de la inspiración, también hay una cosa, ¿no? Que cuando uno conoce a un gran maestro, entonces uno quiere escribir lo que él hizo. Entonces si uno lee a Borges o si uno lee a Roberto Bolaño, pues entonces uno quiere ser el próximo escritor que escriba Los Detectives Salvajes, ¿no? Que escriba 2666. Pero entonces Neil Gaiman, que ahora está canceladísimo, él daba un consejo que me parece muy importante, y decía, si quieren escribir el próximo Señor de los Anillos, no lean a Tolkien, decía, porque Tolkien no leyó a Tolkien, Tolkien leyó filología inglesa. Entonces, eso me parece que si uno quiere ser el próximo Kafka, si uno quiere escribir la próxima Metamorfosis, pues no hay que basarse solo en Kafka, sino en cosas que parecieran disímiles. Por ejemplo, en autores que de plano, no sé, creo que a mí lo que más me gusta es la literatura fantástica, ¿no? Me gustan mucho los cuentos que retuercen la realidad, pero entonces yo encuentro cosas muy relevantes y excitantes en Catherine Mansfield, por ejemplo, que habla historias completamente realistas, ¿no? De personajes, no sé, de la adolescente, que es sobre una muchacha que no puede
que no se siente muy cómoda en su edad, entonces fluctúa entre la edad infantil y la edad adulta, Sí. y todo eso. Y eso es algo que uno diría, bueno, si a mí me hablaran de eso cuando yo empecé a leer, yo quizá diría, no, eso no me interesa en absoluto. Yo quiero leer La Biblioteca de Babel, yo quiero leer El Médico Rural de Kafka, yo quiero leer a Macedonio Fernández, a Cortázar, etcétera. Sí, sí. Pero entonces, si abro mi mente, que eso es algo muy importante que debe tener un lector, porque pues un lector y un escritor debe leerlo todo. Claro. Entonces puede encontrar esas referencias más disímiles o que parecieran casi invisibles en otros autores, que ni siquiera se imaginaría que le llegaran a gustar. Entonces Sí. yo creo que otra vez volviendo al hilo conductor de este discurso, que es la conciencia para el artista o Sí. para el que tiene, digamos, una inclinación real hacia el arte, yo ya soy consciente de que este cuento, de que este guión es una copia de Sí. las películas de Quentin Tarantino, pues entonces yo voy a ver a Howard Hawks, ¿sí? Yo Sí. voy a ver El Ciudadano Kane Claro. y voy a empezar Claro. a identificar, y volvemos al punto que vos estabas tratando, de que todo en el artista es interior, siempre Sí. se trata Sí. de un viaje interior y de una manifestación interior. Entonces uno se da cuenta, por ejemplo, qué es lo que el Ciudadano Kane dice de mí, qué es lo que me gusta, lo que me apasiona de eso. Claro, exactamente. Entonces ya el escritor o el artista se vuelve alguien con un amplio abanico de referencias y que toma algo de aquí, toma algo de acá, todo Sí. siempre bajo la premisa de la conciencia, Sí. de que está haciendo eso y no lo hace de una manera automática, digamos. Sí, yo creo que eso, no, y ahorita que hablas de ser muy consciente, tanto para leer también como para escribir, hay algo que los escritores casi no hacen y que me parece que es raro, porque eso también lo encontré mirando videos sobre gente que dibujaba, tratando de Ajá. encontrar cosas sobre la ilustración, cómo mejorar ese aspecto, que decían que tocaba, que un dibujante, por ejemplo, siempre tiene referentes. Entonces, por ejemplo, va a ser, yo qué sé, una especie de anime, un personaje dark, digamos. Entonces, se alimenta de muchos personajes que este tiene el cabello así, le corta el cabello y se lo pega a este que tiene los ojos así. Y va armando, digamos, un collage muy feo de un personaje como el que él aspira, y a partir de ahí construye el suyo, o sea, lo pone, digamos, en transparente, y encima empieza a calcarlo y empieza a crear algo nuevo, ¿no? Y el escritor, yo creo que a veces carece un poco de esas formas, es decir, yo quiero hacer este cuento y me gustó tal diálogo de este cuento de Kafka y me gustó cómo describe Cortázar en esta escena. Entonces, claro, ¿qué hago? ¿Por qué no tomo ambas partes, las pongo ahí y empiezo a calcar encima de eso? Entonces construyo algo nuevo a partir de formas ya hechas. Entonces la estructura, que eso es otra parte fundamental a la hora de escribir, y que uno cuando está empezando lo vuelve obvio, porque Sí. uno ya sabe que el cuento es inicio, nudo y desenlace, pero dentro de esas características hay un montón de cosas que juegan que uno desconoce al principio. Entonces, esta es una forma de ver también la estructura que tiene que ver en cómo yo llevo el discurso, porque si hacemos historias lineales todo el tiempo, por lo menos una historia lineal ahora es aburridísima. Empieza en el punto A, pasa por el B y termina en el C y se acabó. Eso aburre a todo el mundo, pero si la historia comienza aquí con un flashback, más adelante se mete un diálogo, luego entra ya un monólogo interior y todo se va construyendo de tal manera que el lector pues queda loco, que es un poco el tema que vamos a ver más adelante con Juan Rulfo, ¿no? Por ejemplo. Sí, el cuento que vamos a analizar hoy. Eso, Pedro Páramo, por ejemplo, que es muy lo que hace con el tiempo. Está Juan Preciado por ahí, acostado, mirando una gotera, y de pronto escucha las voces de su mamá cuando era joven y todo, y nos trasladamos ya en el tiempo a una escena muy adelantada. Ni siquiera nos han dicho cómo funciona el lugar, ¿no? La media luna, cómo es lo de Pedro Páramo, pero ya nos vamos directamente a la historia de la mamá, que entra contundente, y luego a la mitad ya nos vamos con la historia de otro personaje y de otro, que se va comiendo todo el tiempo de la narración hasta que llega pues al final. Entonces, un poco lo que necesita el cuento es eso también, nutrirse de muchas estructuras. Y obviamente, como uno no es experto solo así de la nada, pues lo más natural que uno puede llegar a hacer es tomar esas estructuras de otros cuentos, combinarlas y hacer algo nuevo, un pastiche pues nuevo, una nueva historia. Sí, totalmente. Y ahora llegas a un punto también que
tenía proyectado tratar y que es fundamental, y es algo que yo lo concibo como que el escritor es un creador de tiempo, ¿sí? Finalmente, ¿qué hace el escritor? Recrear el universo, lo recrea, ¿no? Entonces yo pienso que eso es algo de lo que hay que hacerse consciente, de lo que hay que tener consciente, es que siempre que estás escribiendo estás creando no solo espacios, personajes, sino que estás creando un tiempo. ¿Y cómo es eso, no? Lo que hablabas de la analepsis y la prolepsis, entonces del flashback, del flash forward, de ir para adelante, para atrás. Sí. Esto es algo que aprendemos, y también algo que se debe decir es que tal como el médico necesita su libro de anatomía, ¿sí? Asimismo el escritor necesita sus libros de teoría también, ¿no? Aunque yo no sé por qué, pero a muchos les choca eso, que me parece increíble, ¿no? Que dicen que no, que una vez yo escuché a alguien que decía, no, el día que enseñen a escribir se acaba todo. Sí. Y entonces es como que, ¿cómo esperas aprender eso? O sea, es obvio que está bien hacerlo de una forma orgánica, como decías, intuir cómo se hace, cómo se maneja el tiempo en este relato y en el otro, e intentar replicar eso. Pero también hay unas ayudas muy válidas, como por ejemplo la narratología de Genet, entonces, que nos enseña pues que el tiempo en los relatos tiene 3 categorías que son frecuencia, orden y duración. Claro. Y el orden tiene que ver con la manera en la que se ordenan las secuencias de acontecimientos en la historia y en el relato. Entonces él divide el concepto de historia y relato. La historia vendría siendo el concepto, es decir, la idea que se va a contar, la historia en sí mismo, ¿no? La anécdota, pues. Pasa esto y luego esto. Pasa esto, va a pasar esto y esto. Sí. Y el relato ya vendría siendo el texto en el que se representa esa idea. Las palabras. Sí, entonces el orden sería la manera en la que se organizan las secuencias de acontecimientos de la historia en ese relato. Sí. Por ejemplo, en una historia un personaje sale a comprar pan, luego se encuentra un asesino, luego huye, luego le disparan o lo que sea, ¿no? Sí. En la historia, en el relato, aunque suene increíble, puede comenzar, por ejemplo, con el disparo y luego él, ya cuando está a punto de morir, recuerda cómo salió a través de un flashback. Entonces, ahí nacen lo que Genet llama las anacronías, ¿no? Sí. Entonces, las anacronías son estas secuencias temporales que no son lineales, ¿sí? Sí. Entonces podemos ir para atrás o para adelante, podemos detener el tiempo para reflexionar, también está la frecuencia, la duración. Entonces todo esto es unas herramientas que son muy importantes poseer teóricamente, porque sí, uno puede verlo en los textos, pero además que hasta alguien que no le diga, mira, esto es un sumario porque está comprimiendo, entonces uno no se da cuenta. Y yo lo que creo es que la literatura, al ser un gran reto, al confrontar uno todos los dolores y todas las inminentes desgracias que implica ser un ser humano, ¿no? Esto ofrece una gran satisfacción en el hecho de que es como la vida misma, un libro, ¿sí? A uno en la vida no le da, por ejemplo, satisfacción las cosas fáciles, no sé, no le dan solamente satisfacción eso, sino los grandes retos, las cosas que llevan una comprensión profunda de las cosas. Entonces yo pienso que la literatura sí es difícil, sí es dolorosa, como puede hacerlo cualquier actividad humana que finalmente valga la pena. O sea, es dolorosa en ese sentido, pero por esa misma exploración que ofrece del alma humana es increíblemente satisfactoria, como pocas cosas pueden dar satisfacción a los seres humanos. Yo creo que un libro, tanto leerlo y escribirlo, pues es una odisea, una travesía en la que prácticamente tenemos todas las de perder, ¿no? Un libro es un volumen enorme al que nos enfrentamos, el que tenemos que ir recorriendo paso a paso, que sí hay zonas empinadas y lugares farragosos, pero entonces cuando uno logra superar esos obstáculos y obtener esa exploración profunda, que también es el escribir un cuento o el escribir un poema, que no es cosa fácil, no es algo que surge de la nada. Ahora pasemos a hablar de un cuento de Juan Rulfo, del libro que se titula El llano en llamas, que es el único libro de cuentos al que le debemos a la pluma de Juan Rulfo, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese cuento?
Me gusta mucho el nombre de Serpentina, Serpentina. que es el nombre de la vaca. Eso, la forma en la que está narrado también, porque comienza contándonos, comienza con una evocación muy bonita, y es que el maíz se está secando en el techo cuando llueve terriblemente, en la azotea, cuando llueve terriblemente y se lo lleva, el agua se lo lleva, ¿no? Y a partir de eso, que es el primer párrafo, está pues ya el desarrollo de toda la historia, de lo que vamos a tratar, ¿no? Todos los símbolos que hay alrededor de eso. Por ejemplo, la idea del maíz pues es una cosa brillante, ¿no? Como muy evocando a la pureza, y el agua que de hecho todo el tiempo se nos va a presentar como algo oscuro, sucio, que huele mal, y que arrastra con eso que es bueno, ¿no? Que está lleno de luz, y que evoca como mucha... Es mucha promesa, tal vez, lo que evoca si te pones a pensar en un maizal, ¿no? Como esperanzador todo. Será por Jesucristo. Para plantear un contexto para este resumen, pues digamos que es que somos muy pobres. Es un cuento sobre una tormenta y sobre una inundación. Sí. Entonces estamos en un territorio, digamos, de muy bajos recursos en México, y cae una tormenta, y esa tormenta a su vez aviva un río, y el río empieza a inundar estas casitas y a causar estragos por todos lados. El agua revuelta, dice, sale un olor fétido de esta agua, ¿no? Que se acumula. ¿Y qué pasa? La historia nos la cuenta un niño, ¿sí? Aparentemente un niño, que nos habla de cómo el río se llevó a Serpentina, que es la vaca que le han regalado a la hermanita de él para el día de su santo, ¿no? Como una forma de aseguramiento, de seguridad para su futuro, ya que esa vaca puede resultar atractiva para que una persona se case con ella, para que un hombre se case con la niña cuando llegue ya a cierta edad, y para que tenga un capital, porque pues este lugar está sumido en una miseria, ¿no? Entonces el cuento es muy interesante porque está, como ya lo dijiste, repleto de muchos símbolos. Este es un cuento moderno en el que, como ya estuvimos hablando de este tema, es un cuento en el que todo está repleto de alegorías, ¿no? Las dos historias del relato se funden en una sola, que es alegórica. Entonces... Sí, no, y además que recuerda también ese capítulo de, ¿cómo se llama? Mientras agonizo, que es en el que precisamente tienen que pasar un río, y el agua se termina llevando a un chivito. Y también tenemos un personaje que es infantil, y que mira con tristeza, digamos, la desgracia de cómo el agua se lleva todo. Entonces, eso nomás como dato curioso, porque Juan Rulfo era también amante de Faulkner, ¿no? Faulkner, desde luego. Entonces se ve esa influencia marcada. Hay una influencia ahí. Y en Pedro Páramo, desde luego que sí. Bueno, yo tengo aquí más o menos un resumen para que podamos entrar en materia. Bueno, el cuento es sobre una tormenta y una inundación. El narrador nos dice que la semana pasada se murió su tía, y que el sábado empezó a llover fuertemente, echando a perder la cebada que estaba en el solar. Apenas ayer se dieron cuenta de que la vaca que el papá le regaló a la hermana, que recién cumplió 12 años, se la llevó al río. Nos dice que hace 3 noches que empezó a crecer el río y que el estruendo lo despertó, pero luego, como un arrullo, lo puso a dormir. Cuando se despertó, la mañana estaba nublada y podía oler un aroma fétido de agua podrida que venía del río. A la hora que se fue a asomar, el río había inundado la casa de una mujer llamada La Tambora. Nos cuenta que el río se había llevado el árbol de su tía. Por la tarde, su hermana y él fueron a ver la inundación. Ahí, al otro día, fue cuando descubrieron que el río se había llevado a Serpentina, la vaca. El narrador reflexiona sobre por qué la vaca se dejó arrastrar por el agua, y dice que era dormilona, pero no tan atarantada. Un señor le dijo que no sabía si el becerrito que iba con ella también se le había llevado el río. Ese es un símbolo muy importante, ¿no? Nos avisan que había un becerrito, y pues no sabemos si también lo arrastró el río, si también se fue con su madre. Y dice aquí una frase que va a ser muy importante: si así fue, que Dios los ampare a los dos. Y ahora en la casa están preocupados por lo que le pueda pasar a su hermana. Aquí tenemos ya la segunda historia del relato,
que ahora ya no tiene nada, pues le habían regalado la vaca con el fin de que tuviera un capital y que no se fuera de prostituta como sus hermanas, ¿no? Piruja, sí. Sí, de piru, esa es la palabra que menciona, piruja. Sí. Ahora el narrador nos cuenta en un flashback que sus hermanas desde pequeñas ya eran brinconas y que pronto entendieron el silbido de los hombres por las noches. Y aquí es muy, muy interesante, como muy chocante, porque el cuento tiene todavía una magia como infantil, porque lo que cuenta sí es terrible, pero la voz es infantil. Pero cuando empieza con este tema de la prostitución, esto choca bastante, ¿no? Le da una dimensión mucho más oscura al relato, mucho más sórdida. Sí, sí, sí. Y que después hasta en el día podían verlas revolcándose con ellas en el corral, todas encueradas, dice. Entonces su padre, que no soportó más, tuvo que echarlas y ahora trabajan de prostitutas. Sí. Por esto su padre le preocupa que le pase lo mismo a la hija menor y que como no tiene nada, no encuentre un hombre decente. La madre sufre mucho por el camino de sus hijas y no entiende por qué lo tomaron, si sus ancestros siempre habían sido gente decente. Y aquí se vuelve a repetir esta frase, y vamos a aclarar en un momento por qué, Sí. que Dios las ampare a las dos. Pero su papá dice que eso ya no importa, que hay que preocuparse por la menor, a la que ya, le están creciendo los senos y que con toda probabilidad traerá muchos hombres. Sí. Volvemos al presente, y su hermana llora por la pérdida de la vaca, los dos están desde la barraca mirando el río. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Sí. Imaginemos esto. Se está pudriendo también. Llora con ganas y el sabor a podrido que viene del río salpica su cara. Y sus dos pechitos se mueven de arriba abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar su perdición. Sí. Entonces, bueno, lo primero que podemos resaltar es los saltos de la analepsis. Es un relato cuyo tiempo se estructura a partir de la retrospección. Entonces, pues es de admirar la facilidad con la que salta de un acontecimiento a otro, cómo se mueve de un día a otro en este transcurso de una semana, con los marcadores temporales, ¿no? Y además es con ese lenguaje suave, minimalista, sí. Y a través de una voz de la primera persona. Finalmente es un discurso que se ve muy sutilmente, pero de una forma rápida en el tiempo, está saltando de aquí a allá de un párrafo a otro. Algo suave que puede ser leído con facilidad. Pero entonces tenemos ahora sí el carácter alegórico, que es que vamos a descifrar los indicios y los simbolismos que podemos encontrar en este relato. Los detectives. Sí, ahora nos vamos a poner el sombrero de detective y vamos a analizar algunos de estos simbolismos. Sí. Bueno, lo primero es que tenemos que tener claro es que el agua, tanto de la lluvia como del río, representa la podredumbre, representa la corrupción, lo degradante, la desgracia. La oscuridad. La oscuridad, sí. Como sabemos que es un lugar muy pobre y que no hay oportunidades, pues entonces es como si existiera un mal ahí al acecho, ¿no? Como que la corrupción fácilmente se puede tragar a las personas, las puede envenenar. Las puede llevar. Y las puede llevar, pues, por un camino de vida bastante deplorable, ¿no es cierto? Sí. Entonces, dice aquí una frase: el aguacero llegó de repente en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo. Sí. En esta frase yo ya creo que se augura, pues lo que estamos diciendo, que el agua acaba con todo, y cuando dice sin dejarnos aunque fuera un manojo, ¿no? Yo creo que ya se refiere a la niña. Sí, claro, es un símbolo. Porque otra vez, repito lo del principio, ¿no? Está secándose en la terraza el maíz. Entonces dice que no pueden esconder un manojo de eso, que es lo mismo que pasa acá, ¿no? Que su padre quiere salvar a su niña, o sea, pues quiere esconderla de toda esa pudredumbre que se la quiere llevar, y lo que pasa es que no puede hacerlo. Digamos que en este caso la esperanza era la vaquita. Y una escena divertida, solo por mencionarla, es cuando dice que la serpentina había pasado, o sea, bajó el río patas arriba, es que dicen, ¿no? Claro. Y después se voltea. Y mira que ya vamos a ir hacia ese punto, patas arriba. Sí. No sé si le estoy buscando de más, pero yo creo que augura también el momento en el que ellas, encueradas, pues se acuestan con estos tipos. Lo menciona igual, sí. También así, entonces vamos a ir moviéndonos hacia ese punto. Hacia ese punto, dice. Sí. El manojo a su vez representa a la niña. Sí. Entonces acá hay una frase lindísima que es una paradoja y dice:
como el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo creo que podemos corroborar Que es ella. que se refiere a la niña, Sí, ¿no? sí, sí. Como a la inocencia, como esta podredumbre y esta corrupción arrebata la Sí, sí, inocencia. sí. Supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. Entonces dice, cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía como se huele un quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. Entonces, de plano ya nos establecen que el agua representa lo malo, ¿no? Y la podredumbre sería toda esta corrupción. Entonces aquí se menciona en una parte que el agua se mete a las casitas y que se mete a la casa de una señora que echa a la calle sus gallinas para que se vayan a esconder. Sí, busquen un lugar alto, dice. Ajá, a un lugar donde no les llegue la corriente. Sí, sí. Entonces, continuamos con esta idea. Es el mismo símbolo, claro, de salvar algo con esperanza otra vez. Eso, sí, yo no lo había visto de esa forma al principio, pero es cierto, como que las últimas esperanzas, porque acá el árbol de tamarindo de la tía fallecida también lo borra, ¿no? Es como que, sí, como que la esperanza, lo que puede augurar un futuro mejor, es arrebatado es arrancado, por el agua. Acá volvemos a mencionar el río y dicen, mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Sí. Yo esto lo interpreto como que el agua acaba con la civilización, ¿no? Entendemos que están en un entorno rural, muy rupestre, y que de alguna manera, por la forma en la que digamos que se menciona el sexo y todo esto, es como que si hubiera un salvajismo, ¿no? Latente en este territorio, y por eso está por encima del puente. O sea, vemos que el río o la podredumbre sobrepasa la civilización. Supéralo. O sea, el puente, si lo vemos como, también puede ser sobreanalizarlo demasiado, ¿no? Pero digamos que el puente es algo que conecta pues un punto al otro, y es una construcción, digamos, importante en un lugar como este que se sabe es de bajos recursos. Y el agua, ahí lo menciona, ¿no? Se va más arriba de donde debería estar y lo toma, o sea, se lo lleva. Entonces es como, o yo lo veo un poco así, como la idea de que toda esta oscuridad ha sobrepasado a lo más civilizado, a lo que estaba como con cierto orden, se lo ha robado también. Sí, como se llevó todo. Los arrebata de todo, casi que de la humanidad misma, ¿no? Cierto. Porque los personajes se empiezan a comportar entonces como bestias, ¿no? Como claro. Llevados por las molicies, por los instintos primarios. Por lo más bajo. Por lo más bajo, sí. La barranca, entonces ellos se hacen encima, ¿no? Entonces, la barranca es una forma de refugio de la influencia corrupta del río. El río, la gente pues es como si el río estuviera por encima del hombre, de lo civilizado, de lo salvaje, y ya hasta los priva de la palabra, porque después nos subimos por la barranca, dice, porque queríamos oír bien lo que decía la gente. Pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal, y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran, y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Entonces es muy importante porque al mismo tiempo que se establece el olor pútrido del río, también el ruido, que es algo que a mí de plano no me queda muy claro, pero yo lo entiendo en el sentido como que silencia incluso, como que arrebata la palabra incluso. ¿Vos cómo ves eso, esto del ruido? Es una división, ¿no? Porque no pueden oír lo que están diciendo los que están arriba, ¿no? Que eso es interesante, ellos están ahí y solo pueden ver cómo mueven la boca, es que dice. Entonces ahí hay dos cosas, ¿no? Yo miro algo también muy simbólico en tanto lo visual,
Porque si uno piensa cómo se ven, pues ellos están arriba, están hablando, pero no se oyen, pero abren mucho la boca, como si tomaran oxígeno, ¿no? Como si ellos dos estando abajo estuvieran ya también llevados por la corriente y los otros están afuera como intentando respirar, ¿no? Como intentando sobreponerse a eso que está abajo llevándoselos. Sí, estoy de acuerdo, porque aquí dice que hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Exacto. Ajá. Ahora sí vamos a la parte más jugosa del relato, Sí. que es el simbolismo de la vaca. Sí. Recordemos que ese es el dilema, el conflicto Sí, sí, del relato sí. es que se lleva a la vaca de la hermanita. Entonces, la vaca, vamos a discutir si estamos de acuerdo en esto, representa a las hermanas que tomaron una decisión equivocada, ¿no es cierto? Sí. Así como la vaca es arrastrada por la influencia del río, ¿no? De la misma manera, las hermanas son influenciadas por esta podredumbre, por esta corrupción, toman un paso en falso y esta corrupción se las lleva. Se la roba. No, y lo mismo, porque hay que recordar que menciona que dice que la vaca pues no era tan atarantada, es que dice, Ajá, ¿no? sí. Pero estaba llevada por el sueño. O sea, Sí. se cree que iba como adormilada, cuando se metió al río se la cargó. Entonces, eso es un ejemplo, no sé, pues está muy claro ahí, ¿no? Sí. Ellas también tal vez dejándose llevar por quién sabe qué, sino por Por- algo, por un sueño, se terminaron arrastrando Yo digo que más bien en lo oscuro. adormiladas en el sentido De que de eran que, jóvenes. sí, de que no tenían una orientación clara, sí, Sí. estaban como, se dejaban mover, digamos, Sí, por sí, esta sí. corriente y entonces llegó la corrupción, que en este caso son los hombres que Sí. les, como decimos adelante, el niño les enseñan cosas malas, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces ellas como no tienen una solidez, yo creo que el mismo aletargamiento de estar adormilado es Sí. no tener una solidez, Sí. estar en un lugar en el que no hay oportunidades, que además son muy jóvenes, susceptibles, Sí. y que debido a ese mismo estado, pues el mal las termina absorbiendo con facilidad. Claro. Y esto es algo como por eso es el río. Sí. No es como que paso a paso y yo Sí, me doy sí, cuenta sí. entonces que estoy mal y me devuelvo, no. O sea, es, Se lo cargó echado. sí, tomé una decisión en falso, me llevó por este camino, ya no hay de vuelta, Sí, sí. ya no hay retroceso. Entonces, dice, aunque intentan regresar, ya se vieron atrapadas por la maldad de ese río. Sí. Entonces, por eso aquí se menciona se menciona en un punto a la vaca, dice, tal vez entonces se asustó Sí. y trató de regresar. Claro. Pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura, como tierra corrediza. Ya no puede salir de. Sí, o sea, es Sí. como tierra corrediza, o sea, es algo que ya las absorbe, ya se introducen en este mundo de perdición y ya pues resulta imposible. Y el cuento ahí aclara algo, y es que cuando uno logra revelar un indicio, o sea, cuando ya sabemos que la vaca son ellas, podemos también intuir que ellas también en un punto se vieron, o sea, asustadas y quisieron volver, porque hay que acordarse que el papá, eso tal vez no lo mencionamos todavía, las echa de la casa porque ya no aguanta más todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, podemos intuir de ahí que ellas tal vez trataron de volver, pero ya no había forma de Es verdad, regresar también. ya la sacaron. Ajá, exacto. Con eso llenamos la otra historia, digámoslo así. Bueno, entonces acá tenemos el punto del becerrito, ¿no? Sí. Se menciona el becerrito y que indefectiblemente simboliza a la hermana menor. Sí. Y no se sabe si el río también la arrastrará. Por eso es Claro, tan interesante, claro. porque el becerrito no aparece, pero nadie vio si se fue Sí, efectivamente con su madre o se quedó. Entonces, Sí. dice que las vacas estaban patas arriba. No, dice entonces, cuando no se sabe si se la llevaron, aquí mencionan esta frase que es la más importante del relato, la que cierra el simbolismo, y es, si así fue, que Dios las ampare a las dos. Lo mismo que se dice de la vaca, se dice de las hermanas. De las hermanas. Sí. Y yo creo que ese final, o a mí me parece que no es tan negativo, a pesar de que el cuento todo el tiempo está repleto de oscuridad. Yo no lo veo tan negativo en el sentido de que no se sabe qué le pasó al becerrito, ¿no? Está la esperanza Sí. de que esté vivo, ¿no? Sí, pero acordémonos que al final dice que el agua la moja. chispea, la Sí. moja y que ya le están creciendo los Sí, senos. sí, Entonces, aunque no sabemos porque es un final abierto, Sí. pareciera que todo indica a que ella va a seguir el mismo Sí, camino. claro. Pareciera que todo indica eso. Sí.
Y está muy claro eso de que el río las corrompe porque dice, estas frases son clarísimas, dice, según mi papá, ellas se habían echado a perder. Sí, O sea, claro. se habían echado a perder porque éramos muy pobres en casa y ellas eran muy retobadas. Entonces utiliza eso de echado a perder, de lo podrido, de lo pútrido que se sigue Sí, mencionando a lo largo de la historia. Sí, 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 sí. y mira esto, acá se vuelve cada vez más claro el simbolismo porque las hermanas, pues que como sabemos, se acostaban con estos hombres y tenían un comportamiento bastante rebelde con la familia, iban a cada rato por agua al río. Ah, cierto. Lo había olvidado, eso está bueno, es clave. Iban, Claro, iban por agua al río y a veces cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral claro. revolcándose en el Ujú. suelo. Era una Todo, excusa, ¿no? Era una excusa ir al río por agua para acostarse con los hombres. sí, y el simbolismo es claro, el agua del río es lo que las Sí, corrompe, claro, ¿no? claro. Mm, la única esperanza que nos queda, mencionan, es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá que no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre. Mm, Y mira cómo menciona estas dos frases seguidas. Dice, ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre. Porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. claro, Y mamá no quiere, ¿sí? O sea, el hecho de que el becerro, sabemos que está claro que el hecho de que el becerro se haya ido con la mamá. con la madre, se haya dejado arrastrar por el Sí, río, sí. entonces, acto seguido nos dicen que de ser así, pues es seguro que a la hermanita le va a pasar lo mismo que le pasaron a las Claro, que le sí. pasó a las mayores, Detrás ¿no? de las hermanas. Mm, Entonces aquí se revela finalmente el simbolismo, la vaca que se deja arrastrar por un río que no conoce y las hermanas que se dejaron arrastrar por la podredumbre de ese río. Sí, Le da vueltas a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su malo, el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda y cada vez que piensa en ellas llora y dice que Dios las ampare a las dos. sí, Entonces, en un cuento las frases no se repiten de una manera fortuita. sí, O sí, sea, sí. es una frase que claramente se repite cuando estamos hablando de la vaca Sí, y cuando estamos hablando de las hermanas. sí, sí. Entonces sabemos que ahí hay Es la relación. es una conexión Sí, clara, casi matemática sí, sí, sí. de que funciona así. Sí, Y pues tenemos una fatalidad en los simbolismos finales que confirman todo. Dice, y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. El río la va a corromper también, eso está muy claro. Dice, ujú, por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río, es que no puede ser más claro, como si el río se hubiera metido dentro de ella. ¿Qué es el río? La corrupción, la mala vida, ¿no? Lo sórdido. entonces tal vez sí es triste. Y dice que se mete dentro de ella, Sí, ¿no es sí. cierto? Mm, llora con más ganas, de su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río. Sí, Entonces, lo mismo, ella ya habla por el río, claro. que el río que es también ese silencio, ese ruido, también lo ve ahora ancestral, Ujú. ¿no? Casi prehistórico, que implica siempre como un salvajismo, ¿no? Una cosa atávica, Sí, sí. y ella ya habla por el río, es como que si el río como que si esa naturaleza salvaje y podrida, digamos que encarnara ya a las personas, Sí, ¿no? sí, sí. Mm, la podredumbre del río la salpica, la ensucia, la hace temblar y sacudirse todita, y mientras la creciente sigue subiendo, el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar su perdición. Como si esa corrupción los nutriera, ¿no? O sea, como si de esa forma crecieran más y ella también creciera, Ah, sí, precisamente para llevársela, ¿no? Una cosa terrible. Como si sí. parece el color que cayó del cielo, escondido ese demonio ahí en una fosa hablando. Uy, el color que cayó del cielo, ya tendremos que hacer Ya vendrá. un programa sobre Sí. eso, porque ese cuento es Es espectacular. muy importante además. Sí, fundacional. Pero entonces vemos lo que alcanzamos a comprender en este análisis es los simbolismos que se pueden introducir en un cuento moderno. Sí. En este caso sabemos que el paisaje se mezcla con el mundo interior de los personajes, Claro, ¿no? claro. El paisaje revela la historia, ¿no? Todo lo que está encubriendo esa forma tan natural de explicar cómo la desgracia del agua se lleva a la vaca y todo eso, al final de cuentas nos está diciendo todo la segunda historia, lo de la niña
y cómo ya no tiene un futuro y todo lo demás. Y es un cuento mezquino, Sí. perdón, no es un cuento mezquino, Sí. porque nos revela el simbolismo Sí. claramente, en unas frases muy puntuales como "y que Dios las ampare a las dos", Sí. podemos comprender claramente de qué se trata. Y entonces, esto es un poco un ejemplo de una lectura no naturalizada, Claro. porque si uno lo lee de una manera superficial, pues diría, sí, qué tristeza todo lo que le Sí. pasa a esta gente, pero yo creo que no se identificaría Sí. ese simbolismo. Claro. Yo creo que se pasaría... Sí, sí, sí. No, y se puede, y también hay que especificar que tiene capas esta forma de leer, ¿no? Digamos que esta es una porque se trabaja con los símbolos, con los indicios, y hay otra en la que se puede trabajar todo lo que es el tiempo, y hay otra en la que se puede ubicar, bueno, cada cosa, pero tal vez porque no se nos extienda demasiado, Tal vez porque... no hay que sí. hacerle el análisis completo, pero Sí. tiene varias capas. Esto solo es lo semántico. Sí, claro, ¿no? es solo Revelamos símbolos. las semas, como Sí. decía Barthes, ¿no? A lo que remite Podremos hacer cada después significado. uno que sea con el tiempo, por ejemplo. Sí, de hecho, Solo el tiempo. este tiene un análisis de la cronología Sí. también, pero entonces sí, yo creo que esto es una muestra ya muy buena de cómo se pueden hacer Sí, esos sí, sí, análisis. cómo se puede leer. Yo creo que para ir mejorando esos análisis hay que leer resúmenes claros, Sí, sí. que sean rápidos al inicio, pero que ya en la que se pueda entender qué es lo que pasa efectivamente en Sí, cada sí, historia, como plantear ese contexto desde el inicio para que alguien no se vaya a perder, ¿no?